onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Distinguida audiencia, cordiales saludos de todos quienes a esta hora laboramos en Onda 105.3, la superestación. Presentamos a continuación Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, que todos los domingos a partir de las 11 de la mañana ustedes pueden escuchar por el dial 105.3. Estaremos junto a ustedes en el control del sonido Mario Uzcategui Rivas, en la grabación de este programa Jorman Ramírez y un servidor José Miguel Monagas, 42.944 de la Universidad Central de Venezuela y 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Onda Empresarial, un programa que hacemos con mucho cariño para todas y todos ustedes, hoy con invitados especiales, invitados de la capital del país. Estarán con nosotros el ingeniero Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria, así como la doctora Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Concecomercio, y finalmente tendremos al recién electo presidente de Fede Cámaras, el licenciado Francisco Martínez, quien también hoy estará junto a todos nosotros en Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento. Como es costumbre nuestra, vamos a presentar en esta oportunidad a nuestra gerente general, la licenciada Elsie Maldonado, quien estará dando lectura al comunicado que la Cámara de Comercio e Industria presentó durante esta semana a la opinión pública, fijando posición ante el proceso de intervención de las empresas distribuidoras de gas doméstico e industrial. Y dejemos pues que Elsie dé lectura a este comunicado que también fue presentado en los medios de comunicación impresos de la región. Adelante, Elsie, muy buenos días. Buenos días, José Miguel, y a todos nuestros radioescuchas. En el día de hoy vamos a dar lectura al comunicado de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida en defensa de la empresa privada. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida ratifica su apoyo al empresariado merideño, esté o no afiliada a nuestra institución, y confirma las actividades de nuestras empresas solo se pueden desarrollar en un ambiente de absoluta libertad, donde se reconozcan y tengan plena vigencia los derechos humanos, particularmente el derecho a la propiedad privada, al trabajo y a la iniciativa privada. Todo se prohíba decretar y ejecutar confiscaciones, ocupaciones o intervenciones de bienes, salvo las expropiaciones por causa de utilidad pública o interés social, previa sentencia judicial definitivamente firme y precedente pago de una justa indemnización. Esto no es un invento nuestro, sino principios expresamente contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual, en su artículo 55, textualmente expresa: toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los organismos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. La Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, en consecuencia, rechaza contundentemente el proceso de intervención temporal por parte del gobierno a empresas privadas del Estado Mérida, específicamente los distribuidoras de gas, lo que se traduce en una violación más del derecho a la propiedad, al trabajo, a la libre iniciativa que tenemos todos los venezolanos en el ejercicio del libre comercio y la producción, con absoluto desprecio por las garantías establecidas en la Constitución Nacional y ejecutada por órganos del Estado, en franca violación de su obligación de ser, por el contrario, garantes de esos derechos. El gremio empresarial merideño considera que ningún argumento es válido para violar los derechos consagrados en la Constitución y, por el contrario, en caso de ser requerido, tomar algún bien privado, se debe cumplir la misma normativa en ella establecida y no pretender ejecutar ordenamientos legales de manifiesta inconstitucionalidad.
Esperamos que el gobierno y sus allegados, vinculados a esta acción, no utilicen el manido recurso de descalificarnos, tildándonos como improperios innecesarios, porque estamos defendiendo una rama industrial legal, la cual contribuye al desarrollo del aparato productivo y económico del país, fuente directa de empleo para un importante número de trabajadores merideños y sus familias. Si se analiza cuáles son las empresas o centros de producción hasta hoy confiscados bajo diferentes figuras, la respuesta es simple: se ha dado en forma de persecución. No para mejorar el entorno y la capacidad de producción necesaria en Venezuela, o para satisfacer las necesidades de consumo, pues la realidad es que no existe centro de producción tomado por el gobierno donde se mantenga y menos haya mejorado la producción. Para muestra basta mencionar las empresas del hierro y el aluminio, las cementeras, las fincas del sur del lago y el propio gas comunal, donde los usuarios deben acudir para comprar las bombonas, pues no las reciben en sus casas, como si las distribuye la empresa privada. Por otra parte, no hay centro de producción confiscado donde se le pueda acusar al empresario de estar estafando a la población o al fisco nacional como excusa o justificación. Simplemente es una persecución contra los emprendedores exitosos. Tristeza e impotencia es el sentimiento de los empresarios al ver que la empresa por la que han luchado durante tantos años hoy puede ser confiscada por el Estado, sin razón alguna y en abierta violación de la Carta Magna, que todos los días dicen defender. Recuerden, dentro de la Constitución todo, contra o fuera de la Constitución nada. Mérida, 12 de agosto de 2015, la Junta Directiva. Este comunicado está colocado en nuestra página web www.camaradecomerciodemerida.com, en nuestras cuentas de Twitter, @comerciomérida, en nuestro Facebook, Cámara de Comercio Mérida, así como en otras páginas web de las cúpulas empresariales como Fede Cámaras, Conce Comercio y Conindustria. Buenos días. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Elsie Maldonado, quien nos ha dado lectura a la posición mediante un comunicado de la Cámara de Comercio e Industria ante la intervención temporal de empresas que suministran gas doméstico industrial acá en el estado Mérida. Nosotros continuamos en Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, y vamos a hacer un paréntesis musical para alegrarnos también el espíritu durante este domingo a través de Onda 105.3, la superestación. Que te fuiste de mi lado, me has dejado el corazón destrozado, el alma guindando de un hilo, como anciano solo en un asilo. Desde que no estás en mi vida, he tenido la brújula perdida, he llorado y mis noches son eternas, y camino de taberna en taberna, y no olvida corazón tu cariño, ni mi sonrisa la ilusión de tenerte, y mis ojos quieren volver a verte, estoy llorando por tu amor como un niño. Ay, y cuando a ti te dé la gana, me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besitos y tú me das el corazón. Cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, ay, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besitos y tú me das el corazón. Me marcaste el alma, le robaste a mi vida la calma. Solo sueño con ese regreso, mi corazón va suspirando por eso. Y te extraña mi cama y mi almohada, sin ti mis días tienen sabor a nada. Y me pregunto por qué me abandonaste, se ha vuelto frío el hogar que dejaste. Me daña tanto recordar tu partida y que solito me has dejado a mi suerte. Tú no me quieres y yo quiero quererte, para sanar del corazón esta herida. Cuando a ti te dé la gana, y tú me amas, te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besitos y tú me das el corazón. Cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Cuando a ti te dé la gana, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Y cuando a ti te dé la gana, tú me das tu cariñito, tú me llenas de besitos.
cuando a ti te dé la gana. Ay, tú me llamas, tú me buscas, tú me hablas. Bien, continuando nosotros a través de Onda 105.3, vamos en esta oportunidad a sostener una conversación con el presidente de Conindustria, el ingeniero Juan Pablo Olalquiaga, quien dará pues a todos nosotros algunos aspectos, nos suministrará algunos aspectos y de las propuestas que han hecho efectivas en los últimos días a la dirigencia del gobierno nacional, siempre buscando soluciones a los problemas que presenta la economía venezolana. Muy buenos días. A continuación, pues, el ingeniero Juan Pablo Olalquiaga. Buenos días, José Miguel, y buenos días a todos tus oyentes. Efectivamente, Conindustria en estos momentos pues de grave paralización o digamos disminución de velocidad de producción, como mejor se puede describir, que tienen las empresas de casi todos los sectores. Está buscando cómo proponer, cómo hacer propuestas que le puedan dar viabilidad a la capacidad de que estas empresas arranquen a producir en los volúmenes que podrían satisfacer las necesidades de los venezolanos. Para eso hemos realizado cinco propuestas. Las cinco propuestas consisten en la titularización de la deuda. Esto quiere decir el sustituir, el reemplazar promesas de aprobación de ALDs, que son las autorizaciones de liquidación de divisas, autorizaciones que se solicitan, los ALDs se solicitan una vez que la mercancía importada, con toda su permisología requerida para hacer la importación, una vez que es importada y pasa por la aduana, se solicita el ALD para realizar el pago, para convertir los bolívares de las empresas en divisas para poderle pagar a los proveedores. Los ALD se pagan directamente a los proveedores sin que pasen dólares por cuentas de las empresas nacionales como tal. Entonces, como lo que tenemos en este momento son compromisos de ALDs, solicitudes de ALDs por un poquito más de 10.000 millones de dólares, si se considerase todos los sectores manufactureros, lo que estamos proponiendo es reemplazar esto, canjear esto por bonos de deuda pública, de manera tal de que las erogaciones no se tengan que hacer, la erogación en divisas no se tenga que hacer de forma inmediata, lo cual luciera difícil para las finanzas del Banco Central, y que esas erogaciones se vayan ejecutando en la medida que esos bonos se vayan venciendo. El canjearlo por bonos, esto supone una mayor garantía para los proveedores y un instrumento negociable porque se puede vender, se puede dar en garantía en un banco para sacar un crédito en el extranjero, o simplemente se puede guardar en cartera. Pero significa un mayor blindaje para los proveedores. Pensamos que de esta forma esto permitiría la apertura de algunas líneas de crédito. Esta propuesta, si se enlaza con la segunda propuesta, que es la legalización del mercado paralelo, de un mercado paralelo, de forma tal de que se puedan transar divisas bajo algún esquema regulado, que sea para empresas industriales, para traer materia prima, pero que permita libertad para poder transar divisas. Esto permitiría entonces solventar el problema de la deuda y poder comenzar a importar previo pago de materias primas nuevas, y de esta forma entonces las empresas podrían acceder a las materias primas internacionales que requieren como para poder comenzar a trabajar en alguna medida. Al hacerlo a través de un mercado paralelo legalizado, esto también se haría a una tasa de cambio tal que le daría competitividad a las empresas nacionales. Al tener competitividad, lo que producen puede ser destinado en una porción al mercado interno y en alguna porción a exportaciones para generar más divisas y crearle un poco más de sostenibilidad a la economía nacional. Sin duda, ahí hay una porción de productos
que por la naturaleza de las desviaciones que hemos tenido en el manejo de la economía en los últimos años, no podrían pasar a ese dólar paralelo. Para eso puede quedar una porción de clasificaciones arancelarias que se maneja en una tasa de cambio privilegiada, que ojalá no sea 6.30 porque eso es una sobrevaluación innecesaria, pero que sea una tasa de cambio privilegiada para poder ir levantando ese control de precios de esos productos progresivamente y poderle dar, digamos, devolverlos a la normalidad que es la libre comercialización. La tercera propuesta que tiene con industria es el levantamiento del control de precios. Levantamiento del control de precios que se hace muy necesario para muchísimos productos, no tan solo los regulados, pero también los no regulados que están afectados por la ley de costos y precios justos, por cuanto la ley de costos y precios justos supone el reconocimiento de algunos costos y de otros no, lo cual impacta las posibilidades de las empresas de sostenerse en el tiempo. Para los productos regulados también supone una venta en muchas oportunidades con costos por encima de precios, lo cual hace inviable que esas empresas se puedan sostener en forma estable en el tiempo. Y ante eso nosotros lo que solicitamos es intercambiar el mecanismo de control de precios por un mecanismo de subsidio directo a consumidores, cosa que otros países han hecho, Venezuela ha hecho, pero también otros países han hecho en muchas oportunidades, y son mecanismos transitorios que permiten disminuir el impacto para los consumidores en algunos rubros, sin trasladar el efecto negativo de la baja rentabilidad o la pérdida para las empresas. La cuarta propuesta es la devolución de las empresas que en algún momento fueron del sector privado, pero que a través de una de muchas prácticas, expoliación, expropiación, nacionalización, toma forzosa, compra, cualquiera que sea la práctica, pasaron al sector público y de esa forma pues tuvieron una disminución parcial o total de sus actividades, y que al ser devueltas al sector privado eso tendría varias ventajas. La primera es que se le puede devolver la buena gerencia a esas empresas para que empiecen a tener la producción necesaria, bien sea de materias primas o bien sea como productos terminados. Ahí tú tienes, por ejemplo, el sector siderúrgico, que ha caído casi en un 70% su producción, y hoy en día tienen que importarse insumos del sector siderúrgico que antes se producían localmente y que hasta se exportaban. Tienes en el sector cementero, en el sector de la generación y distribución de energía eléctrica. Hay muchos sectores que pueden ser buenos referentes como para que su devolución al sector privado pueda mejorar las condiciones de producción aguas arriba o en forma de productos terminados. Esta misma acción de devolución de empresas al sector privado puede pasar parcialmente por una venta de acciones al público en general, y esto permitiría también un sistema de ahorro para los venezolanos en estos momentos de muy alta inflación, distintos del tener plata en el banco. Bien sabes que al tener plata en el banco, pues esa plata se devalúa, y los venezolanos lo que han optado es por comprar productos cuyos precios van subiendo en el tiempo como forma de resguardo de su dinero. Artículos que pueden ir desde artículos de consumo diario hasta artículos de línea blanca o línea marrón, o carros, o en el mejor de los casos casas para aquella persona que pueda optar a una casa como mecanismo. Entonces esto genera una sobredemanda de artículos porque los venezolanos los utilizan como resguardo patrimonial, que si acaso se emitiesen acciones de compañías y las personas pudiesen más bien colocar esos fondos en acciones, tendrían un medio de ahorro sustancialmente más seguro en el tiempo, más canjeable, más estable, y además permitiría la debida vigilancia por parte de los accionistas de esas empresas. Así que esto de devolver las empresas del sector público al sector privado tiene varios beneficios. La última propuesta que estamos haciendo, y que también es muy importante, es la de regresar la ley de ciencia y tecnología al espíritu que tenía cuando se creó, que era la obligación por parte de las empresas de destinar una parte de sus ingresos a la contratación de proyectos de investigación y desarrollo o mejora de procesos con la contratación o bien universidades o bien institutos de tecnología para poder corregir el rezago tecnológico que tiene. Esto es importante no solo para las empresas, sino también para los centros de investigación y las universidades, que pueden derivar de ahí una porción de sus ingresos que en este momento el presupuesto no les facilita. La ley de ciencia y tecnología, que si bien se creó así, después se pasó a ser un impuesto parafiscal más. Entonces uno tiene que erogar la misma cantidad de bolívares, pero las empresas no tienen
en forma de poder recuperar eso en forma de inversión por proyectos de mejora. Y que estas son las 5 propuestas que de forma articulada funcionan y que en su conjunto le podrían dar oxígeno a las empresas en este momento como para que pudiesen arrancar a producir de una manera más o menos sostenible. Qué bien, están ustedes escuchando a Juan Pablo Olalquí de Corpo Industria, quien pues está afirmando con esto que la dirigencia del sector industrial no solo se conforma con señalar lo incorrecto del actual modelo, sino que formula propuestas concretas que realmente van a afrontar la crisis de escasez que estamos viviendo, que se está acentuando, así como el desabastecimiento que vive nuestra nación. Esa última propuesta, nosotros acá en la ciudad de Mérida, pues la vemos con muy buenos ojos, porque realmente la ciudad universitaria y los Andes venezolanos pues han tenido de la mano de nuestra universidad, de la Universidad de los Andes, uno de los mayores centros en cuanto a investigación y a aportar soluciones de manera científica al país como centro tecnológico de excelencia y libertad. Ya para finalizar, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Corpo Industria, quisiéramos también saber cómo se puede llevar, además de estas propuestas, en un corto plazo, de manera de solventar la difícil situación que a nivel industrial se vive en las pequeñas, medianas industrias, sobre todo en el interior del país, para que la materia prima llegue a todos y que la industria continúe siendo el sector del diario vivir de los venezolanos, porque sabemos que sin producción ningún país, ninguna sociedad puede evolucionar. Sí, fíjese, José Miguel, estas propuestas suponen el mínimo necesario como para poder arrancar. Si alguien me dice a mí que hay otra alternativa, excelente, examinemos otra alternativa. Pero nosotros en Conindustria pensamos que no hay otra alternativa. La forma como se ha venido manejando la economía hasta ahora ha terminado, digamos, en esta situación de país que ha terminado con un nivel de reservas ínfimo, habiendo tenido las ingentes sumas de ingresos que ha tenido, por lo cual se ve que hemos utilizado de forma equivocada esos ingresos. Y a lo largo de los años de altos ingresos, pues ni creamos el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que era un concepto muy necesario y que le ha permitido a otros países tener unas reservas importantes en este momento, ni creamos una base industrial lo suficientemente sólida como para podernos sostener en estos momentos de bajo ingreso petrolero. Entonces, la política económica tal cual como se ha venido administrando hasta ahora no ha funcionado, de manera tal de que pensamos que estas medidas, lo cual responden a una apertura económica sin duda, a un tránsito hacia la liberalización de la economía, es lo que permitiría oxigenar de una manera, por lo menos parcial, las empresas que existen en este momento. Si queremos ir a una industrialización, lo cual es lo que deberíamos querer, y es lo que por supuesto que con industria en lo cual más trabajaría, si quisiésemos ir a un proceso de industrialización como para tener un país desarrollado industrialmente y que se produzca todo lo que se consume en Venezuela o casi todo lo que se consume y se genere un volumen de exportación importante, ahí tenemos que ir a analizar otros aspectos como son la seguridad jurídica necesaria para resguardar las inversiones que se puedan hacer, a tener una infraestructura que permita un trabajo eficiente y permanente. No se puede trabajar con los cortes de luz que hay actualmente. Tendríamos que ir a un régimen laboral que estimulara la eficiencia y la productividad, cosa que no es lo que tenemos en este momento. Tendríamos que ir a un régimen jurídico que resguardara a las empresas de sus contratos y su relación con el Estado. Tendríamos que ir a un proceso de inserción de la pequeña y la mediana empresa en clústeres o cadenas de producción a los fines de generar exportaciones, y tendríamos que ir sin lugar a dudas a un proceso muy importante de capacitación de la población en posibilidades de conseguir trabajo en Venezuela, pues un vuelco hacia la educación para generar los técnicos y los ingenieros que hacen falta y los licenciados como para poderle dar viabilidad a un proceso mucho más sofisticado de producción. Eso no está planteado en este momento porque el esquema actual no lo permite, pero es hacia donde deberíamos ir los venezolanos, más aún si pensamos que la huella dentro de la huella energética mundial, el petróleo pues cada vez tiene
más dificultades por mejoras en tecnología. Ya en las últimas semanas, en la baja que según los entendidos pues será más pronunciada una vez que Irán entre al concierto petrolero mundial. Bien, ingeniero Juan Pablo Lalquiaga, queremos agradecerle en nombre de todos los empresarios merideños, los pequeños, medianos industriales, por habernos suministrado pues estos minutos de su preciado tiempo para compartirlos a través de Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento, dando aportes con industria a el arranque inmediato de la capacidad de producción que tiene el país a través de estas 5 propuestas para crecer, para que crezca la capacidad productiva. En nombre pues de los merideños damos las gracias por estos minutos valiosos que usted nos ha aportado para Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Muchísimas gracias y en los siguientes días, semanas estaremos de nuevo para compartir nuevos momentos para Mérida y el país. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo Lalquiaga. Muchísimas gracias a ti, José Miguel. Buenos días a todos tus oyentes. Después de escuchar pues esta breve conversación con el ingeniero Juan Pablo Lalquiaga, nosotros vamos a un paréntesis musical para al retorno estar conversando con la doctora Cipriana Ramos, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Mercedes se está bañando en las orillas del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cacha que un venado y más dientes que 20 babas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barraca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barraca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a la casa pa' que mi amigo lo sepa. Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo, la mujer no se veía. El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino. Que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Continuamos nosotros en Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento y en esta oportunidad vamos a conversar con la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Ella es la doctora Cipriana Ramos. Recordemos que en uno de estos programas, Onda Empresarial, y conversando con ella, pues fue quien nos dio la primicia de su aspiración a ser presidenta de esta importantísima representación empresarial nacional, algo que se concretó a principios del mes de mayo y hoy
ejerce la presidencia de Concecomercio junto a un equipo de dirigentes empresariales del todo el país. La doctora Cipriana Ramos ha tenido una fructífera y larga desempeño como dirigente empresarial en el Estado Vargas y hoy está con nosotros en Onda Empresarial, en la Onda del Emprendimiento. Muy buenos días, doctora Ramos. Bienvenida de nuevo a Onda Empresarial. Muy buenos días, José Miguel. Saludos a los amigos de Mérida. Sí, como estás diciendo, ustedes tuvieron una primicia de mi postulación a la presidencia del Consejo de Comercio. Somos 32 directores, en los cuales está incluido Mérida, con el amigo Alecillos, quien gustosamente nos acompaña. Así Nosotros en los actuales momentos estamos trabajando con todo lo que ofrecimos en esa campaña, la planificación estratégica, y ¿sabes algo que me gustaría mucho recalcar? Que nuestra planificación estratégica, cuando oigo al presidente de FECámaras dentro de sus líneas de acción, son las mismas que tenemos nosotros. O sea, que estamos completamente alineados en lo que el país necesita. Así es, en el gran acuerdo que nace de la dirigencia empresarial y que ha sido elevada a distintos niveles, tanto del Parlamento Nacional como del Ejecutivo Nacional, así como de distintas gobernaciones de Estado, porque Venezuela aspira que todos sus dirigentes pues se pongan de acuerdo y que en la economía se enrumbe y se enrumbe de manera positiva. Nosotros en esta oportunidad, doctora Cipriana Ramos, también quisiéramos conversar con usted porque uno de esos problemas graves en los que no se ha podido poner de acuerdo el país es en los niveles de desabastecimiento. Observamos a diario cómo frente a los centros de abastecimiento de comida pues se reúnen un sinnúmero de personas tratando de adquirir productos para su alimentación, algo que no conocíamos los venezolanos. Ante ello, pues la producción nacional ha caído, eso no es secreto para ninguno de nosotros, y ante ello, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Concecomercio, ¿cómo ve estos niveles de desabastecimiento? Porque ya no podemos hablar de abastecimiento porque sabemos que los niveles de inventario no pueden en estos momentos tenerlo ningún local comercial porque es imposible tener inventario ante la demanda que se acelera día a día. Pero José Miguel, fíjate que yo no hablo de inventario, yo hablo de rotación de mercancía. Nosotros trabajamos día a día con lo que nos está llegando. Nosotros prestamos un servicio porque nos llega un gas para un refrigerante. Prestamos un servicio porque nos llega un antibiótico en la clínica. Prestamos un servicio porque nos llega un producto y además vendemos lo que estamos recibiendo. Porque nosotros somos la vitrina. Nosotros somos el último eslabón en la cadena para que el consumidor reciba su producto. Y si no hay producción nacional y tampoco hay importación, por lo que está sucediendo ahorita, porque las divisas están el gobierno las tiene así como que muy acaparadas, el gobierno acapara las divisas. Y mira, qué bueno ese término, el gobierno acapara las divisas. Sí, el gobierno las acapara, o sea, entonces es lo que hay. Que el gobierno tiene que entender que ellos venden dólares como yo vendo mi servicio. Y en el momento en que el gobierno comience a vender más dólares, la producción nacional va a mejorar. Y es lo que queremos todos los venezolanos. Los venezolanos no apostamos a la quiebra del país. Los venezolanos apostamos a la bonanza del país. Y por eso cuando yo salgo todos los días a la calle, digo, yo salgo a hacer riqueza. Porque es lo que hacemos todos los días los venezolanos. Cuando tú sales y compras un pan, tú haces riqueza. Porque tú le estás dando, ¿verdad?, a ese panadero, para que ese panadero pueda pagar un salario a quien expende, a quien hace el pan. Y igualmente le está pagando al que le trae el trigo. Y así sucesivamente. O sea, salimos a hacer riqueza. O sea, nosotros no salimos a aprovecharnos de nadie. ¿Qué es lo que el gobierno ha querido vender? Cuando nosotros estamos en la calle y hacemos riqueza, nosotros colaboramos con los impuestos y esos impuestos van a que
tú tengas tus calles limpias, esos impuestos van a que tú vayas a un hospital y consigas el medicamento. Ese es el deber ser. Y a lo cual apostamos todos los días. El empresariado venezolano apuesta a que eso suceda. No puede apostar otra cosa, porque el que vive en Venezuela, el que está en Venezuela, apuesta a un mejor país. Desde hace más de 10 años el país vive un rígido control cambiario. Esto imposibilita, sobre todo en los últimos en los últimos semestres, de que las personas naturales o jurídicas no tengan acceso a la divisa. El año 2014, a pesar de que fueron anunciadas algunas subastas para importar productos, las mismas no fueron liquidadas. Hace pocos días se habló de una segunda subasta para autopartes, para repuestos de vehículos, pero ante las voces que manifiestan a diario que se vive bajo una especulación constante por parte de los pequeños, medianos comerciantes, sabemos que se dificulta tener acceso a estas divisas y muchos de ellos pues tienen que vender a un dólar que hoy está muy por arriba del precio oficial fijado, que es de 6.30, o el de 12.80, que es el de SICAT. Esto, sin lugar a dudas, que hace que nuestra economía pues sea una economía ficticia. El Estado vende productos en sus locales comerciales de Pedeval y Mercal a un precio muy por debajo del costo real, y así quiere que también quienes estén en sus puestos de trabajo del campo privado hagan lo mismo. Esto es imposible, y ante ello, ¿qué pudiera decir la dirigencia empresarial de Consecomercio? Pero es que ese es el subsidio que está recibiendo el pueblo venezolano en detrimento de precisamente el abastecimiento. Porque resulta que la calidad de vida que tiene el venezolano para poder adquirir un producto 630, un producto subsidiado, no es lo que queremos todos nosotros. O sea, no es posible que tú tengas que estar desde la madrugada, desde bien temprano, en una cola para poder comprar un producto, porque es que además, si no lo haces, no puedes rendir los 7.000 bolívares que tienes de salario, porque el tema no es el salario, el tema es el poder adquisitivo de ese salario. ¿Qué hago yo con 7.000 bolívares? O sea, y todos los días digo, o sea, el poder adquisitivo mío va a depender de que yo quiera o no quiera una ley de precio justo. O sea, mi ley de precio justo, ¿qué es lo que determina mi poder adquisitivo? Si yo tengo como comprar un kilo de pasta en 200 bolívares, no hago la cola. Pero si yo no tengo como comprar un kilo de pasta en 200 bolívares, porque la pasta importada que me está llegando en 300 bolívares, no sé cómo está ahorita, yo tengo que hacer la cola para comprarla en 6, en 10 bolívares. Entonces, eso es lo que queremos nosotros seguir haciendo. No, yo quiero ir a lo que éramos antes, en la cual tú te levantabas en la mañana, ibas a un abasto, ibas al abasto de la esquina y podías comprar lo que querías. ¿Okay? Porque además, tu dinero, porque la inflación no era de 2 dígitos, de 3 dígitos, la inflación no te comía tu salario. Entonces, eso es lo que tiene que ver todos los días. El gobierno tiene que entender que nosotros estamos cansados y obstinados de tener que hacer colas para poder comprar un producto. Estamos conversando con la doctora Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio, y quisiéramos también conocer, doctora Ramos, porque hemos visto que los productos que se expenden en los centros de abastecimiento del Estado son absolutamente todos importados. Con esto, pues se colabora a la producción en otras naciones y no en la producción nacional, que es a donde deberían ir los provenientes del petróleo, que en Venezuela representan el 97% de los ingresos del presupuesto nacional. Esto pasa por un acuerdo nacional para incentivar la producción nacional, que es lo que los pequeños, los medianos, los grandes empresarios todos los días al levantarse pues quieren hacer, producir para abastecer al país. Abastecer. No exactamente para abastecer el país y no para importar, para enriquecer a productores de otras naciones.
importar para generar fuentes de empleo en otros países. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es que estábamos, porque ni siquiera lo estamos haciendo, estábamos importando los productos para el consumo nacional e incentivando la mano de obra de otros países. El gobierno tiene que entender que tenemos que ir a la bilateralidad de los puertos, que tenemos que importar lo necesario, pero que tenemos que producir para exportar. Solo de esa manera vamos nosotros a tener una balanza de pagos que no nos permita depender de la renta petrolera. Y eso no es nuevo, eso es un mensaje de 50 años, 60 años que estamos oyendo lo mismo. O sea, hay que producir para exportar. Solo eso nos va a independizar de la renta petrolera. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, anunció hace pocas horas que vuelve el terminal de cédula para la venta de los productos regulados. Esto pensamos nosotros que ya era cosa del pasado, porque también habían anunciado que ya no sería de esta manera el poder adquirir bienes en los centros de abastecimiento. Consecomercio, ¿qué opina sobre el retorno? ¿Y usted qué opina sobre el retorno a Pero es que evidentemente cualquier control que quieran imponer va en detrimento del ciudadano, o sea número de cédula, sea limitación de lo que vas a comprar, o sea, es una tarjeta de racionamiento, no es otra cosa sino eso. Nosotros el llamado que hacemos es que revisen la Constitución y comencemos a trabajar en función de lo que nos dice nuestra Carta Magna, que no es el plan de la patria, porque cuando hay controles es precisamente porque no tienen el producto. Si tuviesen el producto no tendría necesidad de ningún control. No hay ninguna duda, doctora Ramos, pues, sobre esto último, y sabemos que el trabajo que está desplegando Consecomercio, la nueva Junta Directiva de Consecomercio, pues nos lleva a que el país se reúna en torno a que debemos producir si queremos salir de la crisis. Quiero, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria y de quienes a esta hora están en sintonía de Onda 105.3, la superestación, agradecer estos minutos que usted nos ha permitido para conocer pues cuál es su posición, así como la de Consecomercio. Y sin más preámbulos, pues vamos de inmediato a conversar con el licenciado Francisco Martínez, recién electo presidente de Fedecámaras. Hace pocas semanas en la capital del estado Lara, Barquisimeto, se dio la asamblea anual de Fedecámaras, que cada 2 años elige la junta directiva del organismo cúpula empresarial. Nosotros pues agradecidos por estos minutos que nos suministra el presidente de Fedecámaras en esta conversación para todas y todos los merideños. Muy buenos días, José Miguel. Feliz día para todos los que nos escuchan y especialmente para todo el empresariado de Mérida, que es un empresariado siempre pujante y siempre que está a la vanguardia de todas las técnicas empresariales del país y del mundo. Pudiéramos comenzar para hablar señalando que el año 2015 ha sido quizás el más difícil en materia económica de los últimos 15 años. La economía venezolana ha exhibido pues una disminución progresiva en sus niveles de producción, acompañada de una elevadísima tasa de inflación en la región, situación esta que no llega a lo que se conoce en términos académicos, científicos como estanflación, pero que abre las puertas de una posible estanflación. Se agregan, por supuesto, otros elementos como la disminución de los ingresos petroleros, los difíciles y disminuidos niveles de producción, pero Fedecámaras y toda la dirigencia empresarial ante este panorama tan gris que se observa en el corto y mediano plazo, pues ha hecho propuestas al gobierno nacional y hemos visto activos a la dirigencia de Fedecámaras reunida en los últimos días, inclusive con la presidencia, con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, a quien llevaron propuestas. Quisiéramos, presidente, que usted nos conversara sobre este acercamiento y las propuestas de un posible encuentro con el Ejecutivo Nacional.
Sí, bueno, José Miguel, te explico. Realmente tienes razón en la descripción que tú acabas de hacer. Posiblemente esta es la recesión más aguda que ha impactado severamente en el poder adquisitivo y en esa posibilidad del venezolano de poder educar y alimentar a su familia dignamente. Una de las recesiones más agudas que hemos tenido en el país, que jamás ya hayamos vivido, y que por supuesto eso requiere ir incluso mucho más allá del diálogo que hemos solicitado durante tanto tiempo, ir hacia la construcción de ese gran acuerdo nacional, esos acuerdos, esos consensos que se traduzcan en acciones y que a su vez esas acciones a través de la asumir la responsabilidad tanto el sector público como el sector privado ante el país pueda generar los resultados que tanto no están esperando los venezolanos de tener ese modelo de desarrollo, ese modelo que genere progreso, bienestar, que genere la riqueza adecuada para que de una vez por todas podamos volver a recuperar esos niveles de inclusión social que hemos tenido en el pasado. Ahora, hasta este punto podemos decir que hemos logrado hacer propuestas formales al gobierno. Hemos manifestado nuestra voluntad de querer establecer a través de esas propuestas y de ese diálogo sincero y objetivo, querer empezar a establecer esos acuerdos que son fundamentales y tan necesarios con el país. Así es, presidente. Pudimos y tuvimos oportunidad de conocer ese encuentro que sostuvo usted junto a Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y ahí se expuso pues una agenda de trabajo para para firmar posibles acuerdos, pero definitivo sería llevar acciones que arrojen resultados positivos tanto para el sector público y privado. Uno de esos puntos allí tocados fue el de que es preciso eliminar el control cambiario que está implantado en el país desde hace más de 10 años de manera de que este cuello de botella para la economía abra sus compuertas de una manera, por supuesto, que el gobierno y junto a la dirigencia empresarial, como en otras épocas, pudiesen ponerse de acuerdo y llevar esto a términos y a feliz puerto para que la economía venezolana pueda arrojar resultados positivos y de una buena vez salir de la dificultad en la que estamos todos inmersos en Venezuela, empresa pública, empresa privada. Ante esto, ¿cuál fue el mensaje recibido de parte de los máximos representantes del Parlamento Nacional? Sí, bueno, hemos hablado con el representante del Parlamento, efectivamente, cuando estuvimos reunidos con el vicepresidente Elvis Amoroso de la Asamblea Nacional. También pudimos tener la oportunidad de conversar en una reunión privada con el vicepresidente Jorge Arriaza y también en esta semana hemos tenido oportunidad de hablar con los gobernadores Francisco Javier Arias Cárdenas del Zulia y el gobernador Bielma Mora del Táchira. A ellos hemos tenido la posibilidad de hablar de forma sincera, de forma objetiva sobre los problemas que estamos sufriendo todos los venezolanos y la necesidad de ese gran acuerdo nacional para llegar a esos entendimientos que logren tener los resultados adecuados. ¿En qué línea estamos hablando? De 5 aspectos fundamentales. Los 2 primeros tienen que ver con el gran cuello de botella de la producción nacional, que tú lo tocaste en tu pregunta, que es la revisión y la corrección del régimen cambiario. Mientras Venezuela no tenga un sistema confiable, transparente y que de forma coherente y fluida podamos obtener las divisas de compra de insumos, de materias primas y de repuestos que son tan necesarios para la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos, vamos a seguir teniendo estos problemas de cuello de botella sobre la producción nacional con las consecuencias en el desabastecimiento que son bastante graves. El segundo cuello de botella es el control rígido de precios. Si bien es cierto, nosotros deseamos que se elimine ese control rígido de precios y que si en tal caso vamos a tener algún tipo de sistema para la formación de precios, que tengamos ese sistema lo más eficiente posible y que por sobre todo entienda los complejos procesos de los encadenamientos productivos y que a través de ese entendimiento de todos los costos de esos encadenamientos se puedan formar los precios con la rentabilidad adecuada.
El tercer gran aspecto que es importantísimo que nos pongamos de acuerdo el gobierno nacional y los empresarios es sobre el tema de la propiedad privada, el tratamiento que le tenemos que dar a la propiedad privada y la necesidad del cese de los ataques al empresariado venezolano. Eso está impactando severamente sobre la confianza en el país. El sector público no confía en el sector privado y el sector privado no confía en el sector público. Y hasta tanto no nos pongamos de acuerdo sobre el respeto a la propiedad privada y sobre la necesidad de la promoción de la libre iniciativa y de la libre empresa, no vamos a los niveles de progreso y bienestar que tanto se requieren para el país. El cuarto aspecto tiene que ver con todo lo que lo que es el marco legal institucional y por sobre todo el marco legal que referente al tema laboral que regule las relaciones entre los patronos y los trabajadores. Se requiere un sistema que promueva y que permita la generación de empleo, que también permita el establecimiento de esas condiciones de trabajo decentes que debe existir en todas las empresas venezolanas y que por supuesto también ojalá que permita el pago oportuno de un salario digno a todos los venezolanos en función de la rentabilidad de los negocios. Eso es importantísimo. Y como quintos aspectos, estuvimos hablando sobre la necesidad también de tener un marco que promueva a las empresas, un plan de incentivo que atraiga las inversiones tanto nacionales como extranjeras. También tuvimos, por último, oportunidades de hablar de casos específicos como la necesidad de que se publiquen los índices del Banco Central de Venezuela, de que tengamos un Banco Central independiente que pueda fijar una política monetaria acorde a las realidades del país y sobre los últimos ataques que había por las últimas confiscaciones de la Yaguara. En fin, se han podido hablar y se le ha hecho un espectro completo de todas las condiciones en las que estamos y las posibles soluciones en las que podría ser de una agenda para que nos sentemos los técnicos, tanto del gobierno como del empresariado, a diseñar ese país y a diseñar ese modelo que nos permita tener un proceso de desarrollo y de crecimiento sostenible. Están escuchando ustedes al presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, con quien estamos conversando a través de Onda Empresarial Mérida en la onda del emprendimiento. Y ya para finalizar, presidente, el último punto tocado en cuanto a que el Banco Central publique los índices, eso, por supuesto que a muchas personas pudieran verlo como incipiente, pero quien ejerce desde una pequeña, mediana, gran empresa necesita que el Estado genere confianza y comienza por allí tal vez, porque en el año 2014 la economía venezolana se contrajo, de acuerdo a cifras oficiales, un 4% y la inflación cerró por encima del 60%. Hoy se habla de que puede llegar a un 200%, de que se pudiera contraer la economía en un 7-8%, pero no hay cifras oficiales. Ante ello, el Fondo Monetario Internacional hace pocos meses alertó que Venezuela alcanzará una tasa de inflación superior del 10% y esto ahondará su recesión hasta el 7%. Allí es donde vemos nosotros que los índices del Banco Central son fundamentales para generar confianza, con apenas pues unas estadísticas que en lo que va de año las desconocen no solo los empresarios, los comerciantes, sino el país en general. Ante ello también pudimos leer de que una posible reunión con el presidente de la República pudiera darse en los próximos días. ¿Cuáles son las expectativas ante ello de la dirigencia de Fedecámaras? Sí, bueno, nosotros estamos a la expectativa y siempre hemos estado dispuestos a reunirnos no solamente con la Presidencia de la República, sino con todos los niveles de gobierno, sobre todo aquellos niveles que tienen que ver con el gabinete económico y toda la actividad empresarial y económica del país. Con respecto a lo de la publicación de los índices del Banco Central, eso es vital para que los países puedan operar, para que la gente no entienda la importancia de la publicación de los índices del Banco Central. Eso es casi lo mismo que manejar un carro con los ojos cerrados. En el momento en que tú no tienes la posibilidad de ver en tu tablero todas las variables que permitan la conducción segura y eficiente del vehículo, es prácticamente lo mismo que no publicar las
cifras del Banco Central. Las cifras del Banco Central no son publicadas probablemente por alguna estrategia política que le genera algún costo político al gobierno nacional, y por eso la necesidad de tener un Banco Central totalmente autónomo que no dependa del lineamiento político de algún partido específico que esté gobernando el país en un momento determinado. El Banco Central debe tener esa libertad de publicar las cifras tan crudas como sea o tan buenas como también lo sean, para informarle al país y para informarle al mundo la actividad y para que se pueda generar la confianza necesaria que tiene que imperar en un país. Entonces se requiere esa publicación a la mayor brevedad posible, porque la no publicación está generando mayores problemas que todavía no han salido digamos a la luz, que los problemas que generaría el asumir de que tenemos un problema inflacionario como el que acabas de describir muy bien tú, y de que tenemos problemas que a partir de esos indicadores que nos están indicando la magnitud y el tamaño de la problemática, tenemos que empezar a trabajar sobre las soluciones urgentes, digamos los planteamientos inmediatos, y llegar a los acuerdos fundamentales que estamos hablando para solventar y que generen los resultados positivos de una vez por todas. Bien, presidente, queremos darle las gracias pues por estos minutos que nos han permitido para conversar a través de Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento, con usted, y conocer pues de inmediato todos estos aspectos y propuestas que la dirigencia empresarial ha presentado al Ejecutivo Nacional, a los gobiernos estadales, el caso del Zulia, del Estado Táchira, y vemos con buenos ojos los comerciantes, los empresarios de Mérida, que vayamos a un gran acuerdo nacional, porque de acuerdo a las encuestas de las empresas especializadas, la gran mayoría de los venezolanos aspiran eso, que haya un acuerdo nacional para salir de una vez por todas del foso pues en el que nos encontramos en cuanto a niveles de producción. Sabemos que con producción y con trabajo es con las únicas herramientas que podemos salir de la crisis. Y bien, para su despedida y agradecimiento de parte nuestra, presidente. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y definitivamente sí, vamos a seguir trabajando en esa dirección. La invitación a que a todos los empresarios, y no solamente a los empresarios, sino a todos los ciudadanos del país, asumamos nuestra responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y derechos desde nuestros ámbitos en la solución de los problemas del país. Somos todos los responsables, somos esos, no podemos, tenemos que asumir esa responsabilidad, y eso no se puede renunciar, eso no es negociable. Nadie va a solucionar los problemas que no sean nosotros mismos los venezolanos. Así que la invitación es a ese agente de cambio creativo que permita salir de estos ciclos perversos e insertándonos en ciclos virtuosos de la producción nacional para generar el progreso, el bienestar, la riqueza que todos los venezolanos, nosotros los venezolanos, nos merecemos. Y bien, amigos oyentes, esto ha sido todo en Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento. Nosotros, por supuesto, que les reiteramos de nuevo la invitación para el próximo domingo, cuando Dios mediante estaremos de nuevo con ustedes llevándole otra edición de Onda Empresarial Mérida, en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Será hasta el próximo domingo.